Hola chiquillos, yo soy Ricardo y hoy estoy aquí para compartir una palabra más con ustedes. Y hoy nuestra palabra tiene que ver con ser parecido con Dios, con cambiar nuestra mente. Hoy nuestra palabra es nuestra naturaleza. Así que vamos al video. Bueno chicos, esta palabra ya nació de una conversa que tengo con mis amigos pastores, que la hacemos semanalmente, y estamos conversando al respecto del libro de Romanos. Y esto me trajo una nueva visión al respecto de nuestra naturaleza. Este pasaje me trajo eso. Entonces yo fui a estudiarlo más a fondo y fui a orar al respecto de eso, y de hecho Dios me habló algunas cosas que para mí son novedad. Entonces yo quería compartir con ustedes eso, ¿ya? Para que nosotros podamos entender esto que a mí Dios me está ministrando y es nuevo al respecto de nuestra naturaleza. Me gustaría que ustedes me acompañaran al texto de Romanos 6, los versos de 1 al 14, ¿ya? Para que podamos seguir discutiendo eso, conversando al respecto de eso, y entendiendo lo que Pablo nos habla y que Dios nos está ministrando hoy, ¿ya? Mi Biblia dice así: ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en nuestra muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto en su muerte murió el pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, prestando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es lo que Pablo nos habla. ¿Y qué necesitamos entender entonces para entender esto al respecto de nuestra naturaleza? Bueno, primero Pablo va a decir que nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. O sea, el hecho que nosotros, el bautismo, el actuar del bautismo, que es este día, que es el acto físico del bautismo, que es el día que vamos nosotros a una piscina o a un río y ahí bajamos al agua, ahí nos quedamos unos segundos ahí y nos levantamos. Entonces, este acto del bautismo es una declaración física, una declaración hacia la otra persona, al respecto de un pacto que estamos haciendo con Jesús. Y este pacto nos torna unidos con Él en su muerte. Él nos une con Jesús en su muerte. Entonces nosotros pasamos a ser también unidos con Cristo ahí cuando hacemos esto. Pero el bautismo, él es una declaración pública de que nosotros morimos para esta vida,
morimos con Él en la cruz y resucitamos con Él. Entonces, el acto físico del bautismo, en este día que nos bautizamos, él tiene que ser una declaración física de algo de un cambio que pasa internamente. Entonces, el bautismo tiene que pasar internamente en nosotros y de hecho tenemos que morir con Él en la cruz para que sea efectivo. No es el acto físico que hacemos ahí del bautismo, sino que una postura interna y que redunda en un acto físico. Entonces, dejar de hacer el acto físico no es lo que estoy hablando ahora, pero el acto físico propiamente no tiene poder si no hay una transformación interna. Pero, ¿cuál es esta transformación interna que Pablo nos muestra acá? En el bautismo, él va a decir que el viejo hombre se muere, ¿ya? Que ahí en este acto se muere y que el cuerpo del pecado es destruido ahí. Entonces nuestro cuerpo pecaminoso, esto es destruido en el bautismo, ¿ya? Y nosotros no somos más esclavos del pecado, ¿ya? Somos liberados en Cristo. Entonces esto es básicamente la premisa que Pablo nos va a pasar acá en este capítulo de Romanos, en este pasaje que vimos. Entonces, ¿qué este entendimiento cambia para nosotros? ¿Ya? ¿Qué este entendimiento cambia para nosotros que fue tan renovador para mí? Bueno, yo encontré tres cosas que quiero compartir con ustedes, tres entendimientos que van a cambiar en nuestra vida cristiana con este entendimiento de lo que Pablo está diciendo. El primer es nuestra relación con la santidad, ¿ya? Bueno, la iglesia hoy ha vivido como si aún fuera esclava del pecado. Ya nosotros vemos mismo en las hablas de las personas de la iglesia. Y cuando yo hablo de la iglesia no estoy hablando específicamente de Fuente Church Santiago, no estoy hablando específicamente de una iglesia, estoy diciendo de la iglesia en general. Por la habla de la iglesia nosotros vemos que la iglesia se porta aún como si fuera esclava del pecado, como si tuviera que huir de todo eso, porque somos aún esclavos y a cualquier momento nos puede pasar algo, y la iglesia se porta de esta forma. Por ejemplo, en la forma como interpretamos erróneamente algunos versos de la Biblia. Tenemos un verso que es muy replicado por ahí, que va a decir que aquel que está parado cuide para que no caiga. Ya, este es un verso que está ahí en 1 Corintios 10:12 y es un verso que es muy hablado en la iglesia, pero fuera del contexto. Si nosotros no podemos leer ahí el pasaje de 1 Corintios, nosotros vamos a percibir que Pablo está hablando a los corintios ahí al respecto de la postura que los hombres del Antiguo Testamento tuvieran, que se lo llevó a caer. Entonces él estaba hablando al respecto de eso, de posturas de arrogancia que lo llevaran lejos de la voluntad de Dios, que los alejaran del poder de Dios y por eso se cayeran. Entonces él llega a este momento y va a decir, entonces el que está de pie, cuide para que no caiga. Entonces él va a decir esto. Y en la secuencia incluso él va a decir, va a venir sobre ustedes probaciones, pero ninguna que no sea humana, ninguna que ustedes no la puedan soportar. ¿Qué quiere decir él? Él quiere decir, va a venir probaciones sobre ustedes, pero Dios los está capacitando para que puedan vencer todas ellas. Él no está diciendo tenga miedo del pecado, tenga miedo de lo que va a presentarse a usted o cualquier tentación. Él está diciendo yo los estoy capacitando, Dios los está capacitando para vencer todo eso. Pero estén atentos a eso, estén atentos a vivir de esta forma. Otra cosa que se dice mucho en la iglesia y que es la verdad, no solo una interpretación equivocada de un texto bíblico, sino que es una distorsión de este mismo texto, que es que tenemos que huir del pecado. Ya, esto, la verdad, una distorsión del texto que está en 2 de Timoteo 2:22, que dice que él tiene que huir de las pasiones de la juventud. ¿Ya? Entonces, la verdad, si nosotros tomamos este texto otra vez en el contexto de él,
nosotros vamos a ver que otra vez Pablo lo está hablando a su discípulo Timoteo, está diciendo, mira, hay personas, mi discípulo amado, hay personas que están diciendo que son cristianas, pero no se están portando de esta forma. Tú no lo hagas esto, pórtate como un verdadero cristiano, ¿ya? Entonces él empieza a decir una cantidad de cosas que tienen que ver con la actitud del cristiano. Y ahí él va a decir esto, huye de las pasiones de la juventud. Él está diciendo, no en el contexto de que él tiene que esconderse en un closet ahí con una cobilla, con una sábana, para esconderse de que el pecado lo va a encontrar en cualquier lado y lo va a destruir. No es esto que él está hablando. Él está diciendo, toma conciencia de eso. Toma conciencia de la postura cristiana y pórtate bien. Pórtate como un verdadero cristiano. ¿Ya? Entonces, esto él está diciendo. ¿Y por qué Pablo lo habla de esta forma? ¿Por qué él nos va a aconsejar como está aconsejando en estos momentos? Y no decir, escóndanse del pecado. No decir, estamos prestes a caer a cualquier momento. ¿Por qué él no está hablando de eso? Porque él mismo lo declara que el cuerpo del pecado fue destruido. Ya que nuestra naturaleza no es más la naturaleza del pecado. De hecho, el apóstol Pablo nos va a decir aquí que nuestra naturaleza ahora es la misma naturaleza de Cristo, porque estamos unidos con Él, porque si morimos con Él, resucitamos con Él. Entonces Él está diciendo que lo que pasó con Él pasó con nosotros y ahora tenemos la misma naturaleza que Cristo. O sea, acá no tiene nada que ver con triunfalismo lo que estoy diciendo, porque la línea teológica que habla del triunfalismo dice que nosotros no vamos a tener problemas. Yo mencioné ahora un texto arriba que de hecho dice que nosotros vamos a pasar por probaciones. Lo que yo estoy diciendo y este entendimiento trae para nosotros es una nueva postura de hijos de Dios. Ya una postura de quien tiene la naturaleza de Dios, que hace con que nosotros entendamos que no tenemos que escondernos del pecado, sino que el pecado no hace más parte de nuestra vida, porque no hace parte de nuestra naturaleza. Y cuando pecamos, estamos actuando en contradictorio con nuestra verdadera naturaleza. Esto lo estoy hablando, que nosotros no somos más esclavos del pecado y el pecado ya no reina en nuestra vida. Esto lo estoy diciendo. Entonces, este entendimiento viene para una cosa en nuestra vida. Y no es para juzgar a estas personas que están sufriendo como esclavos del pecado. Tampoco para juzgar al hermano que no logra vencer alguna cosa en su vida, algún pecado en su vida. Sino que es para traer el entendimiento que nosotros tenemos esta libertad en Cristo. Que Cristo ya nos liberó de eso. Entonces nosotros no somos más esclavos del pecado. Entonces este hermano que aún sigue con dificultad para vencer el pecado, tiene que sentirse incentivado con esto. Porque él ya no es más esclavo del pecado. Tiene que tomar la conciencia de su verdadera naturaleza. Y nosotros tenemos que vivir de esta forma, entendiendo nuestra verdadera naturaleza. Entonces, esto es para que conozcamos la libertad que tenemos en Cristo. Y este entendimiento se nos cambia en Cristo. El segundo punto, la segunda cosa que se cambia en nuestro entendimiento es nuestra relación con la madurez. ¿Ya? Nuestra relación con la madurez. Si nosotros entendemos lo que Pablo está hablando acá, en este momento, eso transforma nuestra identidad como hijos de Dios, como yo hablé anteriormente. Y la madurez tiene una ligación bastante justa con el entender quién somos nosotros, con el entender cómo somos hijos de Dios. El apóstol Pablo acá dice que nosotros estamos unidos con Cristo, que somos libres con Él. En el entendimiento equivocado que generalmente tenemos, nosotros no pecamos simplemente por miedo de ser condenados.
¿ya? Porque si nosotros pecamos vamos a perder la salvación. Si nosotros pecamos nos alejamos de Dios. Si nosotros pecamos no vamos a más a tener el Espíritu Santo. Y todo eso es algo que es el pensamiento que nos amedronta en esto. Y esta es la madurez, saber y entender esto y mantenerse lejos de estas situaciones que nos alejan de Dios. Pero si nosotros entendemos lo que Él está hablando acá, Él está haciendo un desafío a nosotros a no pecarnos más. No por miedo del pecado, sino que porque el pecado ya no es más nuestra naturaleza. Entonces nosotros no actuamos en pecado, no porque tenemos miedo de nada, sino que porque esto no hace más parte de nuestra naturaleza. Nosotros nos alejamos del pecado porque, ¿sabes qué? Esto no me agrada más, porque esto no hace más parte de nuestra naturaleza, no hace más parte de mi naturaleza. O sea, la naturaleza que tenemos, que es nuestra naturaleza ahora, es la de Cristo. Entonces nosotros actuamos como Él, como Pablo lo menciona ahí en los versos 10 y 11 de este texto que leímos antes, que va a decir, en cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, Cristo se murió para el pecado de una vez por todas, de una vez para siempre, ¿ya? Entonces nosotros también, porque tenemos la misma naturaleza que Cristo, vamos a morir para el pecado una vez por siempre. Y Jesús entonces, en cuanto a su vida, vivió para Dios. Entonces nosotros, teniendo la misma naturaleza que Él, en nuestra vida vivimos para Dios. Y la madurez entonces se cambia, vivir de la misma manera como Jesús vivió, porque esta es nuestra naturaleza y no por miedo de perder cualquier cosa. Nosotros nos portamos de esta forma porque nuestra naturaleza es esta y la madurez se vuelve eso. Pablo acá Él nos llama a nuestra naturaleza santa, ¿ya? Entonces esta es la segunda cosa que Él nos va ahora compartir. Y la tercera cosa que Él aquí entonces muestra y nos cambia el entendimiento a través de este entendimiento que viene de lo que Pablo ministró, es nuestra relación con el poder de Dios, ¿ya? Nosotros en nuestra iglesia algunas veces nos portamos como si estuviéramos pidiendo limosna a Dios de su actuar en nuestra vida, de su poder. Ya nos portamos ahí como si estuviéramos buscando migajas de lo que es la voluntad de Dios. Ya, pero esto no es lo que Pablo nos va a enseñar. Si nosotros entendemos lo que Pablo habla aquí, que tenemos la naturaleza de Cristo, entonces nosotros tenemos que entender que primero que lo que fluye en Él, fluye en nosotros. O sea, que el mismo dunamis, que es el poder de Dios, este poder de transformación, de cambio, de mudanza, de hacer las cosas, este poder explosivo que transforma, fluye en nosotros. Este mismo poder que vino sobre la iglesia allá en Pentecostés, ¿ya? Este es el mismo poder, es la misma palabra que la Biblia va a utilizar, el dunamis, y el poder que está en Dios y está en nosotros, que estaba en Jesús y está en nosotros, porque tenemos la misma naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos esto, ya, si nosotros tenemos este entendimiento, también entenderíamos el desafío que pasa Pablo, que nos pasa Pablo ahí en este pasaje, en los versos del 12 al 14, que nos va a decir: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida,
presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál es el desafío que ahí nos pasa Pablo? Él nos va a decir, mira, antes ustedes vivían como esclavos del pecado, entonces ustedes ofrecían su cuerpo para ser instrumentos de injusticia para este pecado. Ahora ustedes viven en Cristo, son liberados del pecado y viven la misma naturaleza de Cristo. Así que sean instrumentos de justicia, así como Cristo fue instrumento de justicia. ¿Qué quiere decir instrumento de justicia? Quiere decir que es una herramienta de justificación, o sea, una herramienta de milagros para la salvación de la persona. ¿Qué es lo que Cristo vivió cuando vivió en la tierra? Cristo, cuando estuvo aquí, todo su proyecto, todo lo que él hacía, tenía como objetivo mostrar, hacer con que la persona mirara hacia Dios y traer salvación a esta persona. Entonces, cuando él hacía un milagro, cuando él hacía una predicación, cuando él oraba con una persona, cuando él hacía una sanación, todo eso tenía como objetivo traer salvación, ser instrumento de justicia, traer justificación a las personas. Y su mayor obra, la cruz, viene justamente para eso, para traer salvación. Entonces, Pablo acá nos está desafiando que estemos a la disposición de Dios como Jesús estaba, para escuchar. Entonces Jesús, él no oraba para pedir que Dios manifestara su poder en su vida, porque él estaba seguro de que Dios manifestaría su poder en su vida, porque él hacía parte de este poder, sino que la oración de Jesús era para saber la estrategia de Dios. Y él ya tenía la seguridad que Dios iba a actuar, que el poder estaba sobre él y que él iba a poder actuar. Entonces esto es, él se exponía a hacer y vivir de esta manera, ¿ya? Y Pablo acá nos llama entonces a actuar de esta forma como parte de la familia de Dios. O sea, está ahí la Trinidad, está Dios Padre, está Jesús, está el Espíritu Santo y nosotros somos como la cuarta parte de eso. Fluimos dentro de esta misma familia. Entonces el poder de Dios está en nosotros y nos guiamos en eso. Y ahí seguimos con la voluntad de este Dios tan maravilloso, ¿ya? Entonces, esta es la tercera cosa. Entonces, yo quería compartir con ustedes, de hecho, eso hoy. Este cambio de visión de naturaleza. Y aquí dejar el llamado del Señor para nosotros, ¿ya? ¿Cuál es este llamado? Dios nos llama a vivirmos nuestra verdadera naturaleza. ¿Ok? Nuestra verdadera naturaleza. Entonces, para que eso se quede en nosotros y transforme, yo te pido, cierra tus ojos, vamos a orar. Dios, delante de tu presencia te entrego, Padre, esta iglesia que está con nosotros, Padre, esta iglesia que nos escucha, Dios, que delante de tu presencia ellos reciban tu voluntad, Padre, y que nosotros podamos entender también esta revelación que tú traes a nosotros a través de esta administración, Padre. Que esto venga a vivir y transformarnos, Dios. Que nosotros podamos entender ahí, Dios, nuestra relación con tu poder, Padre, y ser parte de tu familia y fluir en tu poder y traer salvación, Dios, que nosotros podamos ahí entender nuestra relación con la madurez, Padre, y ahí entender también, Padre, qué es ser un hijo maduro, qué es entender que esto no hace parte de nuestra naturaleza, el pecado, Dios. También, Padre, nuestra relación con la santidad, que somos santos, porque también fuimos resgatados del pecado por ti, Padre. Entonces, en nombre de Jesús, que todo eso venga a vivir en nosotros y este entendimiento viva permanente en nuestra vida, Dios. En nombre de Jesús, eso te pido. Amén. Amén. Entonces, chiquillos, bueno, les pido que si ustedes ya acompañaron el video hasta este momento, que dejen su like en el video. Creo que te gustó el video, se lo acompañaste hasta este momento, que comparta este video para que también el desafío de vivir esta nueva naturaleza llegue a más personas,
ya hagas un comentario acá abajo, también comenta cuánto esto está siendo transformador para ti, o que tú ya sabías y que ya tienes una revelación aún más adelante de esa. Comparta con nosotros para que podamos seguir con esta conversa respecto de este tema y siendo edificados unos a los otros, ¿ya? Y si te gustan los videos, te escriban en el canal para recibir las notificaciones, para que también estés siempre bien avisado de todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso quería hablarte. Entonces, gracias por acompañarme hasta aquí. Chao, chao, y hasta el próximo video.